para poder generar desarrollo, para poder generar crecimiento, es muy importante el reconocimiento, es muy importante la valoración. Eso lo explica muy bien la historia económica de cómo es que Estados Unidos pues supera cuando Inglaterra desarrolla el despegue industrial, luego Estados Unidos lo supera a Inglaterra. Y uno de esos baluartes importantes de la superación que le hace Estados Unidos, y esto lo menciona uno de mis maestros, que es Peter Drucker, el padre de la administración moderna, lo menciona y dice que justamente Estados Unidos empieza a despegar y lo sobrepasa a Inglaterra porque Estados Unidos empieza a reconocer a sus inventores, a reconocer a sus emprendedores, a sus ingenieros, los reconoce y los valora, cosa que los ingleses no lo entendieron nunca, o lo entendieron de una manera muy limitada y los marginaban a sus inventores. Muy tarde también, ahora sí lo hacen, pero muy tarde. O tal vez muy tarde, y los marginaban, ¿no? Por eso es que justamente pues tenemos, no sé si tú recuerdas, José Luis, que de repente por ahí habrás encontrado algún material, pues que Estados Unidos pues importaba a Nicolás Tesla, a Albert Einstein, los más grandes intelectuales de Europa. ¿Por qué? Porque ellos valoraban eso, y esa es una de las claves del despegue, por eso el reconocimiento y la valoración. Y por eso me parece muy interesante, estimado José Luis, que estas iniciativas que ustedes hacen para estimular pues a aquellos economistas profesionales pues que están dando pues un cierto trabajo sobresaliente, ¿no? Acá en nuestra Cajamarca, me parece muy importante. Sí, eso es muy importante, en realidad, llamar a la reflexión para empezar a tener un sistema de incentivos, no solo en estas instituciones que desde la sociedad civil, sino también en las instituciones públicas, en las privadas, porque de esa manera también incentiva y se reconoce la labor y los esfuerzos que puede desarrollar un profesional en su ámbito que corresponda, ¿no? Porque eso creo que es, al menos, no económicamente le puede favorecer, pero sí es un reconocimiento no monetario que ayuda a incentivar y da el ejemplo también a los demás. Incentiva a seguir aportando o a seguir laborando o a seguir contribuyendo. Sí, desde el espacio que tenga o desde el espacio que maneja, ¿no? Que genere impacto para Cajamarca. Y eso, en cierta manera, desde la parte de la innovación, por ejemplo, de los emprendimientos, los países más innovadores, más creativos, lo hace siempre. Es un pan de cada día ver en otros países como en Estados Unidos, justamente esta zona de Silicon Valley, en la Ruta N, en Boston, la Ruta 128, o la parte de Corea del Sur, o en gran parte de Europa. Países innovadores, basados en economía del conocimiento, o economías innovadoras, como también se lo reconoce, donde uno de los principales mecanismos, instrumentos para promover innovaciones, invenciones que sean efectivas, que sean diferentes, disruptivas, que cambien y que al final contribuyan al desarrollo económico de sus países, es el tema de empezar a reconocer a quienes logran justamente esos emprendimientos, esas innovaciones, pero hay que reconocerlas. Por supuesto. Entonces, eso aquí nosotros no hacemos. Por ejemplo, imagínense, en todos los otros países reconocen esos premios, y así empezó, como mencionas tú, ¿no? Toda la hegemonía de Estados Unidos en su momento, de Japón o Alemania en su momento, o Inglaterra nomás en el siglo XVII, cuando tenía la hegemonía en el mundo, Inglaterra con la reina Isabel, también empezaron con temas los incentivos, de ahí bueno, empezaron a cambiar, pero ahí fue su despegue, pero después lo descuidaron. Después lo descuidaron. Pero uno de los aspectos fundamentales es empezar a incentivar. Pero no solo incentivar el tema de los emprendimientos o innovadores como tal, ¿no? Sino en realidad en general. Porque aquí lo que hacemos simplemente damos premios, reconocimientos, por ejemplo, a quien hace, también, algún sector específico, cultural, por ejemplo, a quien es un poeta, lo reconocemos a quien es un pintor, o alguien, un literato, etc. Pero queda ahí nada más. La idea es expandir también a los otros sectores donde en realidad promueve también economía. Por ejemplo, ¿por qué no reconocemos a los científicos, a los investigadores, a los inventores, a los emprendedores, a los innovadores en general? No hacemos, por ejemplo, acá, a los ingenieros, por ejemplo, que hacen un nuevo sistema, por ejemplo, hidráulico, que puede ser más sostenible con el medio ambiente. No lo hacemos. Y sí que lo hay esfuerzos, hay trabajos, pero no incentivamos por eso. Por eso que estamos resegados.
Creo que nosotros tenemos que empezar a crear también sistemas de incentivos para promover la creatividad, la innovación, el emprendimiento dentro de la economía y el desarrollo, solo a través de esta. Y José Luis, no sé cómo será tu lectura, pero yo te comparto un poco, digamos, la experiencia desde mi punto de vista, por decir, yo ahorita estoy publicando un segundo libro. Justamente es un libro, digamos, llevado a la ficción, que te da, digamos, algunas lecciones de liderazgo, algunas lecciones de amistad, de trascendencia, que sucedieron acá en Cajamarca. Y a mí se me ocurrió la idea de, a través de este libro, promover los espacios culturales, promover los espacios turísticos de Cajamarca. ¿Y cómo lo hago yo? Poniendo, por decir, en la portada motivos de Cajamarca, por decir, nuestra hermosa plaza de armas que tenemos, los perolitos, los frailones, la colina de Santa Apolonia, que es emblemático de Cajamarca, y eso mostrarlo para el mundo, porque va a salir en una plataforma de Amazon, que está pues expuesto, es una vitrina al mundo. Y sabes una cosa, pero yo creo que es acá, no sé, José Luis, creo que es una idiosincrasia del pensamiento cajamarquino. Yo lo percibo así porque he tocado muchas puertas de muchos entes burocráticos que tienen que ver con la promoción de la cultura y el turismo en Cajamarca, y no he encontrado absolutamente ningún eco, José Luis. Entonces yo digo, o sea, ¿qué pasa con los cajamarquinos? ¿Somos adormecidos? ¿Tenemos una idiosincrasia de no valorarnos entre nosotros mismos, de no apoyarnos? Eso es algo que me da que pensar. No sé cómo tú ves esta lectura. Yo lo que percibo, eso te lo comparto para nuestro público a lo largo de mi experiencia. Y con esto, mira, José Luis, tenemos por decir el caso, lo que hablabas tú, ¿no? El caso de Estados Unidos. Mira, tenemos por decir a la única cajamarquina, pero ni siquiera la única cajamarquina, el único peruano o la única peruana que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ima Sumac, cajamarquina, es el único peruano, es la única peruana. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero nosotros los cajamarquinos pues somos tan desagradecidos, que en Estados Unidos lo valoran a esa artista en ese nivel, y acá pues, José Luis, no le ponemos pues el nombre de Ima Suma al rinconcito, al callejoncito pues de la zona más marginal de Cajamarca. Ni siquiera eso hacemos. Entonces, ¿es una cuestión de idiosincrasia o no? Tenemos a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda es reconocido en Hollywood como uno de los grandes inspiradores de las más grandes películas, como La Guerra de las Galaxias. George Lucas lo reconoció. La fuerza, esta frase de que la fuerza te acompañe, es de Carlos Castaneda, es una frase cajamarquina, y eso salió en La Guerra de las Galaxias, Matrix, todas esas películas. O sea, tenemos peruanos, tenemos cajamarquinos, pero acá los cajamarquinos ni siquiera estamos enterados. ¿Cómo ves tú eso? Por supuesto, como tú mencionas, ¿no? De hecho, es un tema complejo, es un problema bastante complejo y que hay que abordarlo de diferentes aristas. Es un tema de idiosincrasia, es un tema de cultura, es un tema de educación. Nosotros no valoramos eso. Tenemos el diagnóstico, sabemos que esto viene de manera ya muy rutinaria y cuestionable por muchas décadas inclusive. Pero tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Y yo creo que uno de los primeros aspectos para poder avanzar es mejorar el sistema educativo, por ejemplo, que siempre yo voy a llegar a ese tema de la educación. La educación básica, sobre todo, es, vale la redundancia, la base fundamental para cualquier proceso de desarrollo, pero no cualquier educación. Acá tenemos educación básica, pero la educación es pésima. Pésima en civismo, en cultura, en valores, en respeto, en principios, en biodiversidad, pésimo en grandes cosas que nos hace que son propios. Solo somos, y ni siquiera somos buenos nosotros, que nos han llevado a ese tipo de educación, que es la matemática, la química, la física, que bueno, lo aprendes ahí. Pero eso no te da la concepción, ni siquiera la formación para que te conviertas en este tipo de personajes que tú mencionas. No te convierte para cambiar la cultura de idiosincrasia o la forma de pensar, de ver de una manera más inclusiva, más holística y también más visionaria, más revolucionaria.
No, seguimos manteniendo esto. ¿Por qué? Porque nos han cuadriculado la información. Pero esto viene desde la educación básica, no la universidad. La universidad ya llegamos con esas brechas, con esas diferencias grandes. Inclusive lo afinamos más todavía. Entonces, pues, efectivamente, no más todavía, afinamos, efectivamente, lo agravamos. Lo perfeccionamos. Por supuesto. Entonces, tenemos que entrar a mejorar la educación básica. Y de repente podemos ayudar ahora en algo, las personas que estamos en instituciones, cambiar. Por ejemplo, uno de los aspectos que te cambia y que uno mismo puede poner es saliendo de aquí. El hecho que salgas de Cajamarca nomás ya te da otro panorama. Por ejemplo, si sales a Piura, o si sales a Cusco, o si sales a Arequipa. ¿Por qué? Porque la forma de pensar, la forma de hacer las cosas ya cambia, es diferente. Y no es que solo estar acá. El solo hecho, y si salimos pues al extranjero, con mucho mayor razón. Solía escuchar una frase en un momento, decía, el hecho de salir afuera es una maestría, una especialización por sí misma. Entonces, eso ayuda a cambiar. Por ejemplo, mencionas tú el turismo. El sector turismo, aquí muchas veces, ¿quiénes son los directores de turismo? Los jefes de turismo que promueven. A veces gente que ni siquiera ha salido de Cajamarca. Yo me topé una vez con una persona que era director regional de turismo, pero nunca había salido ni siquiera de Cajamarca. ¿Cómo promover el turismo? ¿Cómo promover lo que tú mencionas, todos estos hechos, estas partes históricas fundamentales de la Cajamarca, estos lugares turísticos impresionantes también que nos han dejado nuestros antepasados, o lugares turísticos que nosotros lo estamos promoviendo desde ahora y que hemos construido recientemente también, ¿no? Por ejemplo, Baños del Inca, que es histórico, pero que se está promoviendo. ¿Cómo hacemos que esto en realidad venda y que se convierta en una actividad económica sostenible también para la región y el país? No vendemos de esa manera. Entonces, si cambiamos, si miramos esa mirada afuera, vamos a poder cambiar las cosas. Pero también es una cuestión, como digo, de educación, de actitud de uno mismo, y que empezar a tener un contexto, un entorno, claro, que sea más innovador, más disruptivo, más desafiante, ¿no? Que se atreva a hacer las cosas. Claro. Lamentablemente creo que nos estamos adormeciendo. Sí.